tenían que hacer diferentes filas, ¿no? Y bueno, básicamente el examen era esto, ¿no? O sea, se tenía 2.000 vehículos, eso implicaba de que era carretera primaria, ¿no? A ver, esto es la página, bueno, estaba moviéndome a alineamiento vertical, pero ¿qué sucedía? Hacía ida, vuelta, esto lo hemos hecho, no sé, creo que por lo menos de 3 a 4 veces, ¿no? Lo he explicado, ¿no? Me han preguntado y lo he vuelto a explicar al final de la clase a los que querían, ¿no? Básicamente, ¿qué se tenía en este caso? Lo primero era determinar, de acuerdo a la velocidad, de acuerdo a la categoría, que en este caso, si no me equivoco, era primaria, y al terreno una velocidad, de manera de que la velocidad de proyecto, bueno, la velocidad de proyecto inicial, ¿ya? O de diseño era 90 kilómetros por hora, ¿no? Y con esos 90 yo me iba a la tabla, ¿no? Si estoy en 2000, estaba hablando de la tabla correspondiente a carreteras, ¿no? Y básicamente con 90 lo único que podía llegar, B específica, era 90.1 y el radio era 330. De manera de que si no hubiese rectas, ¿ya? El único criterio con el cual yo podría diseñar es este, ¿no? Velocidad de proyectos, 90 kilómetros por hora. El radio, seguramente calculando, me va a salir un poco menos de 330, el radio mínimo, ¿no? Pero de la tabla podríamos extractar esto, que es básicamente similar, porque tampoco la velocidad específica difiere mucho, ¿no? Entonces, con ese criterio empezamos a diseñar. Bien, tenía yo la ida y tenía la vuelta. En la ida, ¿qué sucedía? Simplemente de que esta longitud estaba en el caso de que está entre 400 y 600, ¿no? Entonces, al estar entre 400 y 600, era el caso 1, ¿no? 1A, ¿no? Y en esa situación, ¿qué sucede con la velocidad? Aumenta en 100 kilómetros por hora, en 10 kilómetros por hora, de manera que en este caso era 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces buscaba en la tabla 100 y, bueno, el siguiente mayor de 100 era el 102, y para 102 correspondía 450 metros de radio, de manera que el primer prediseño que tenía que hacer era 100, 450, 102, ¿no? Seguía en este segundo caso, estaba en la misma situación, 550 está entre 400 y 600, y para ese caso me voy a la tablita, ¿ya? La velocidad aumenta a 100, es decir, en 10 kilómetros por hora. Para 100, nuevamente, radio 400, velocidad específica 102 y radio 450, idéntico. En este otro caso, 800. En este caso estoy en el caso 1, ¿ya? Pero el radio, la longitud en recta es mayor a 600. En ese caso, la velocidad aumentaba en 20, ¿no? O sea, de 90 subía a 110. Y con 110 yo buscaba y tenía una velocidad específica de 110.7, radio 550. Este era el prediseño para esa curva. Posteriormente yo pasaba y acá tenía una longitud en recta de 300, ¿no? Entonces, si tenía una longitud en recta en 300, lo que tenía que hacer era de que la recta no afectaba, ¿no? Y mi longitud en recta inicialmente era la que yo había previsto para esto, para cuando no se tenía rectas. Entonces podía colocar inicialmente 90, 330 y 90.1, ¿ya? Pero, ¿qué tenía que hacer? Tenía que verificar en el cuadrito de radio de entrada y radio de salida, ¿ya? Entonces yo entraba con el radio, estoy yendo en este sentido hacia la derecha, ¿ya? Mi radio de entrada es este y mi radio de salida es este, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que no entraba dentro de los radios
que yo estaba buscando, es decir, entre las dos curvas, ¿ya? Y como no entraba, yo tenía que hacer entrar. ¿Cuál de los dos radios era el que yo debía aumentar? El más pequeño, ¿no? En este caso, este, ¿ya? Entonces, ¿qué decía el enunciado? En caso de tener que aumentar algún radio, hágalo con un múltiplo de 100 más cercano. El siguiente múltiplo de 100 que entraba dentro de la curva era el 400. Entonces, yo asumía para este caso radio 400, velocidad específica 97.5, ¿ya? Entonces, esta era mi solución en el sentido de ida, ¿no? Y les había dicho de que podían colocar acá, como estaba trabajando con radios, no tenía mi B85, simplemente que el anterior que habíamos mencionado, ¿no? Bien, luego procedí a la vuelta. Para la vuelta, inicialmente yo tenía una longitud en radio de 290. Eso implica que acá no hay ninguno de los casos, la longitud es menor a 400, entonces no tengo que aumentar la velocidad. Cuando lleguen por esta recta de 400, no va a aumentar la velocidad y puedo trabajar simplemente con la velocidad de proyecto que he determinado. Entonces trabajo y diseño esto con un radio de 330 metros, ¿no? Para la vuelta. Sigo avanzando. Tengo nuevamente un radio de, un radio de 300, ¿no? Y en ese caso, inicialmente yo puedo diseñar con lo que tenía acá, ¿no? ¿Por qué? Porque esta recta no afecta, ¿no? Entonces diseño con eso, ¿ya? Y luego puedo ver, ¿no? O sea, como esta recta no afecta, que tengo que ver la relación entre esta curva y esta otra curva. Entonces, este es mi radio de entrada y este es mi radio de salida, ¿no? Ahí no necesito ni siquiera irme al gráfico, porque ambos son lo mismo. De hecho, ¿ya? Si yo tengo una recta a 45 grados en mi gráfico, ¿no? Esto va a caer en esa recta a 45 grados porque son el mismo radio. De hecho, entra porque son el mismo radio. Entonces, no necesito ni siquiera ir al gráfico, ¿no? Y anoto para esta curva este valor. Paso a la siguiente. Tengo 800 metros y yo voy a tener que ese es el caso 1, pero el B, ¿no? Entonces, longitud en recta mayor a 600 y en ese caso aumenta en 20, más que la velocidad de proyecto. Entonces, tengo 90 más 20, 110 y con 110 yo voy a ver que la velocidad específica que tengo en la tabla es 110.7 y el radio 550, ¿no? Paso al siguiente. 550, este es el caso 1, ¿no? Pero el caso 1 en el cual está entre 400 y 600, aumenta solamente la velocidad inicial en 10, ¿no? Entonces pasa, anoto de 85 100, ¿no? Busco para 100 y la velocidad específica que encuentro, mayor o igual a 100, es 102 y corresponde a un radio de 450. Y estos son los resultados. Y finalmente, para todos estos, ¿qué hago? Escoger el mayor. Y estos son los resultados que debían anotar. Bueno, acá veo 85, ¿no? Podía anotar este. Y esa era la solución, ¿no? Entonces, tenían el problema 1 solucionado. ¿Ya? Voy a dejar entrar a alguien. Pero cada vez que llegan tarde me interrumpen. Ya en el examen y en las siguientes clases les voy a permitir hasta cierto punto, pero luego de que pase un tiempo ya no voy a dejar entrar a nadie, ¿ya? Así que tomen en cuenta eso, por favor, ¿ya? Bien, el otro problema. Básicamente, me decías, realizar el diseño de un diagrama de transición con rotación sobre el eje central. Bueno, la otra fila era similar, pero era camino, ¿ya? Con algunas diferencias, ¿ya? Entonces, ya hemos reiterado varias veces, simplemente les estoy indicando cómo es la solución del examen, ¿ya? Y en el examen, básicamente teníamos estos datos en la fila A, ¿ya? Y, bueno, ¿qué teníamos que hacer? Primero, ya les daba los valores de LT, LTS, que eran LT y LTS, eran la longitud de transición de entrada, de salida, es decir, desde este punto TE hasta este punto
EC, ¿no? Y desde este punto CE hasta este punto que era el ET, ¿no? Esas longitudes de las curvas de transición ya estaban de dato, LT y LS eran 80, ¿ya? Y la longitud de la curva circular, ¿ya? Que es desde acá hasta acá, era 181.80, ya eran datos, de manera que lo único que tenían que hacer era determinar las progresivas inicialmente. ¿Cómo hallaban las progresivas? Simplemente otro dato que se les daba era el TE. ¿Qué es el TE? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. Estamos escuchando. Sí, ¿qué es el TE? Y eso me preguntaban en el examen. Lamentablemente ya les he dicho, si ustedes van a empezar a estudiar y se van a confiar en que en el examen tienen todo el material y no lo han estudiado y en ese momento buscan, no van a poder resolver el examen. Normalmente cuando se tiene todo el cuaderno, ¿ya? Es con cuaderno abierto, porque eso es en este momento los exámenes virtuales, son con cuaderno abierto, ¿ya? ¿Qué es el TE? ¿Alguien me puede decir? Busquen en sus apuntes, creo que hasta ahora no lo saben algunos. Bueno, no es nada más que la tangente, ¿no? O sea, como en la curva circular teníamos una tangente, en la curva con transiciones tenemos una tangente, ¿ya? De manera que para determinar las progresivas, lo primero que hago es, a partir de la progresiva del PI, que era dato, está acá, 10 más 900, yo tengo que restarle el TE para llegar al punto inicial, ¿no? Donde empieza mi curva, ¿ya? De manera que la progresiva del TE es igual a la progresiva del PI, 10 más 900 menos 147.50. De manera que la progresiva de este punto era 10.752.50, ¿no? ¿Qué hago? Tengo que llegar a este punto, a la progresiva del SE, ¿no? ¿Qué tengo que sumarle? La longitud de transición más 80, ¿no? Le sumo 80, tengo este valor, ¿no? Quiero llegar a este valor, tengo que sumarle la longitud de la curva circular. La longitud de la curva circular es 181.80. Le sumo 181.180, llego a este valor, ¿no? Tengo que llegar a este punto. Le sumo la longitud de transición, que es 80, y tengo este valor. Y tengo todas las pruebas, ¿ya? Bien, el siguiente paso, ¿ya? Era determinar las cotas, ¿ya? Y de tanto el borde externo como el borde interno, ¿ya? ¿Qué tenía de datos? Esto les estaba dando de datos, ya, el E adoptado. El E adoptado era 5.73, ¿ya? ¿Y qué tenían que hacer con eso? Simplemente determinar N, B y E. Aquí es igual N, LT por B sobre E. B les daba y E también. B era 2%, E era 5.73, tenía los dos datos, ¿ya? Y la longitud de transición de la curva era dato, 80, ¿no? De manera que podían aplicar y les salían estos valores, ¿ya? El desnivel B, ¿ya? Que es entre el eje y borde externo, borde interno antes y después de la curva, acá hay una alturita que es B, ¿ya? No era nada más que AB sobre 100, pero AB sobre 100 cuando yo tengo una vía de 2 carriles, una por sentido, ¿ya? Si yo tengo 4 carriles, como decía acá, 2 por sentido, ¿ya? Es como si mi ancho de carril fuera el doble, de manera de que 2A por B por 100, de manera que mi desnivel es 0,14, ¿no? Y en el caso de E sucede lo propio, no es solamente A por E por 100, sino es 2 veces A por E por 100, y tenía estos valores. ¿Qué tenía que hacer esos valores? Que eran los desniveles. Bueno, N, utilizarlo simplemente para hallar la progresiva, ¿ya? Tenía ya las progresivas de SE, de ET, pero no tenían de A ni de C. Entonces les restaba N y obtenía la progresiva de A. Le sumaba esta progresiva de TE,
N y obtenía la progresiva de C, ¿ya? Acá tenía la progresiva de T, les restaba N y tenía de F. Le sumaba N y obtenía la progresiva de H. De manera que con eso tenía todas estas progresivas de A, B, C, D, E hasta H, ¿no? Entonces, justamente acá estaba cómo tenían que colocar, ¿no? Y en ese caso, el B correspondía a la progresiva de TE, ¿no? Entonces, B era TE, esto era SE, ¿no? Esta de acá era CE, ¿no? Y esta final de acá era ET, ¿no? Entonces, debían colocar de esta manera las progresivas a fin de no complicarse, pero podían colocar simplemente con cada progresiva que se tenía. Bien, de manera que la explicación era, yo podía hallar todas estas progresivas, ¿no? Entonces, a partir de esas progresivas y el dato que les daba, la cota del TE en el eje es igual a 1000 metros sobre segundo, ya no les he dado un PI, etcétera, para no complicarles, ¿ya? Directamente el dato que tenían era que esta de acá es conocida, ¿no? Entonces, adicionalmente tenían una pendiente, ¿no? La pendiente era del 5% de subida, de manera de que a partir de acá yo tengo diferencia de longitud, entonces esta diferencia de longitud la multiplico por 0.05 y encuentro el desnivel, le sumo a 1000 y me sale 1001.40. Y así voy avanzando y hallo todos los desniveles en la subida, que es, digamos, el eje, ¿no?, de la vía. Y esos son los desniveles que tengo acá, ¿ya? Y para el punto A, en el punto A, yo me encuentro por debajo del eje, ¿no? Tanto en el borde externo como el borde interno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por debajo del eje, P es 0,14. En ambos casos yo resto, ¿no? En el punto B, el borde externo se encuentra al mismo nivel que el eje y el borde interno se encuentra por debajo. El borde externo sería el mismo nivel que el eje, ¿ya? Y el borde interno, es decir, el desnivel entre ambos sería 0, ¿no? Y el borde interno sería menos B. Entonces, tengo 0 y menos B, ¿no? Y así para cada uno de estos puntos yo voy verificando cuál es el desnivel. Tengo todo esto que es E y acá es E, ¿ya? Y el borde externo está por encima y el borde interno está por debajo y por tanto va a ser más E y menos E, ¿ya? Y eso sucede, por ejemplo, en estos casos, más y menos, ¿no? Y finalmente hallo esto sumando simplemente la cota de esto más el desnivel, me queda la cota del borde externo. La cota del eje más el desnivel de acá, me queda el borde interno correspondiente, ¿no? Entonces ya tengo las cotas y eso era el ejercicio en clase, ¿no? Y también hemos hecho este otro. La única diferencia que les he colocado es que acá era 2, ¿no? Y nada más, ¿no? Este lo hemos hecho de manera que esa era la solución del examen. Bien,